En esta sección vamos a trabajar sobre los epitelios estratificados. Cuando se trabajaron los epitelios de revestimiento simples, se indicaron unos criterios para clasificarlos, como son el número de capas a partir de la membrana basal, la morfología celular, en la cual se estudiaron las células que son planas, las células cúbicas con un núcleo más redondeado y unas células más cilíndricas que presentan un núcleo más ovalado, y las especializaciones apicales que corresponden a los cilios, estereocilios o las microvellosidades. El número de capas se tiene en cuenta a partir de la membrana basal, que recordemos no se observa con esta tinción de hematocilina ocina y es una estructura acelular que se encarga de relacionar el tejido epitelial con el tejido conectivo. Entonces, en los epitelios estratificados, aquí tenemos una microfotografía en la cual podemos observar resaltado con amarillo donde estaría la membrana basal que da soporte y conexión al epitelio y al tejido conectivo. En estos epitelios estratificados, entonces la clasificación se tiene en cuenta por la morfología de las células de la superficie más apical. Entonces podemos tener varias capas a partir de esta membrana basal. Las células pueden ser desde células cilíndricas, podemos encontrar células cúbicas, pero realmente nos interesan las últimas células, su morfología. Y esta es la que nos va a determinar cómo vamos a nombrar el epitelio. Por eso vamos a encontrar epitelios planos, epitelios con células cúbicas y epitelios con células cilíndricas en la última capa celular. Entonces, entre los epitelios estratificados planos es muy importante tener en cuenta que hay dos grupos. Un grupo de epitelios estratificados planos, pero que no presentan ninguna especialización. Para el caso de los epitelios estratificados pueden existir queratinizados y los que no son queratinizados o mucosos. Entonces, aquí tenemos una microfotografía de un epitelio con muchas capas a partir de la membrana basal, acá delimitado con esta línea amarilla, y compárelo con este epitelio que está delimitado o demarcado con azul, en el cual también podemos observar a partir de la membrana basal que iría por este sitio, porque esto es tejido conectivo. A partir de esa membrana basal tenemos varias capas de células, pero después de la última capa que presenta núcleos vamos a encontrar la queratina. Entonces este epitelio por eso va a estar en el grupo de epitelios estratificados. Las últimas células, la última capa presentan células planas, entonces va a ser un epitelio estratificado plano queratinizado. Y este, por no presentar queratina, pues se va a definir sin queratina o mucoso. El epitelio estratificado plano mucoso pues presenta núcleos hasta la última capa de células. Aquí tenemos en esta microfotografía un epitelio con muchas capas. Las últimas células observen que presentan núcleos, las células son alargadas. Este epitelio pues tiene muchas capas de células, es un epitelio de revestimiento que protege, se encuentra ubicado, por ejemplo, para este caso es un corte del esófago, también lo podemos encontrar en la vagina, en la epiglotis
Este otro corte entonces corresponde a un epitelio estratificado plano, pero observen que ya en las últimas capas las células pues acá todavía tienen núcleo, pero posteriormente ya más externamente vamos a encontrar la queratina. Entonces tenemos muchas capas de células. Las últimas células también tienen una morfología plana, última capa con células planas. Aquí podemos tener desde las células más basales porque están sobre la membrana basal. Estas células pueden ser un poco más cilíndricas, otras capas que pueden ser células un poco más cúbicas, pero las últimas van a presentar una morfología plana y por eso vamos a definirlo como estratificado porque tiene muchas capas. La última capa de células son de morfología planas, pero este presenta queratina. Este epitelio es específico de la piel. Observen que esta capa de queratina es muy gruesa. Esto es para la protección. La queratina es una proteína que va a proteger el epitelio. Acá tenemos entonces también otro corte de una piel, pero esta piel es una piel delgada. La piel delgada se caracteriza porque presenta menos capas de células y la queratina, pues como podemos observar en esta microfotografía, es menos que en la piel gruesa. La piel delgada, pues más en otras secciones hablaremos más de la piel, pero esta piel, a diferencia de la piel gruesa, va a tener unos folículos pilosos, unas glándulas sudoríparas. La piel gruesa, que va a tener muchas capas, pues va a tener otras características que estudiaremos posteriormente. Entonces, lo que me diferencia una piel gruesa de una piel delgada son las capas de células que se encuentran en el epitelio. Y este tejido epitelial entonces se constituye como la epidermis. También en la piel vamos a encontrar, pero más en la dermis, que es la capa de tejido conectivo que se encuentra por debajo de la membrana basal, vamos a encontrar componentes o estructuras que son glándulas. Las glándulas sudoríparas las estudiaremos más a fondo en los epitelios glandulares, pero son unas estructuras como unos tubitos que se enrollan y van a tener unos segmentos o unos componentes, como son los conductos y las porciones que realizan la secreción. El epitelio cúbico estratificado entonces se caracteriza porque presenta dos hileras de células y las últimas, es decir, las que se encuentran más alejadas de la membrana basal, van a caracterizarse por ser unas células cúbicas. Las células cúbicas, recordemos que tienen el núcleo un poco más redondeado. Entonces, vamos a tener dos hileras de células y este epitelio pues se va a encontrar haciendo un revestimiento de las porciones excretoras de estas glándulas sudoríparas o también de estructuras de conductos de las glándulas salivales. Aquí tenemos un aumento mayor donde encontramos estructuras como unos tubitos, están en corte transversal, presentan una luz, pero observen los que están señalados con flecha, se pueden observar dos capas de células haciendo un revestimiento de estas estructuras tubulares. El epitelio cilíndrico estratificado es un epitelio
de pronto que está en menos partes o estructuras o haciendo revestimiento de órganos como son la parte de la uretra masculina y en la conjuntiva del ojo. Es más limitada su distribución. También presenta varias capas de células, pero acá tenemos, por ejemplo, la luz de la uretra y me interesan para definir el nombre de epitelio cilíndrico estratificado la última capa de células. Esta última capa de células entonces va a presentar unas células que son más altas, más cilíndricas, el núcleo es más ovalado. Entonces, epitelio cilíndrico estratificado. Acá tendríamos la membrana basal y acá donde podemos observar estos vasos sanguíneos que se encuentran recubiertos por células planas, recordemos que está recubierto por un endotelio, corresponde a vasos sanguíneos. Entonces, mi tejido conectivo muy vascularizado para la nutrición del tejido epitelial. El otro tejido epitelial de revestimiento es el epitelio transicional o polimorfo, también definido como el urotelio. Este es un epitelio que se encuentra haciendo un recubrimiento de las vías urinarias, como son los cálices renales, el uréter, la vejiga y hasta cierta región en la uretra. La característica de este epitelio pues es que también va a presentar varias capas de células a partir de la membrana basal, va a tener unas células más basales. Recordemos que los epitelios, las células basales son activas mitóticamente, tienen como función pues hacer mitosis y regenerar las células epiteliales. Entonces vamos a tener después de esas células basales una capa de células intermedia con varios niveles celulares o capas celulares, y la última capa se caracteriza porque va a presentar unas células que tienen una forma más ensanchada en la parte apical. Esas células son unas células que han sido definidas como células en sombrilla por su forma como de cúpula, células uroteliales. Entonces son ensanchadas en la parte apical. Pueden tener hasta 2 núcleos. El epitelio de transición o polimorfo se caracteriza o pues tiene una propiedad muy específica, que la morfología de las células puede cambiar dependiendo el estado en que se encuentre el órgano. Es decir, que si por ejemplo estamos hablando de la vejiga, recordemos que la vejiga urinaria pues puede estar llena o puede estar vacía. Dependiendo de ese estado, este epitelio pues sus células cambian la morfología. Entonces aquí tenemos un corte transversal de un uréter. Acá podemos observar delimitado con esta barra azul la membrana epitelial que hace un revestimiento de la luz de este órgano, y por debajo vamos a encontrar tejido conectivo. Entonces este epitelio se va a caracterizar porque va a tener entonces también varias capas de células, y las últimas células, observen que toman una forma más redondeada, son las células en sombrilla. Observen, esas células podríamos encontrar, si tuviéramos más distribución del epitelio, células binucleadas. Cuando
Este epitelio presenta estas células con esta morfología en forma de cúpula o las células en sombrilla, así redondeadas, se encuentra en un estado relajado. Si la vejiga estuviese llena, estas células de la última capa entonces se observarían más aplanadas. Esa es una característica entonces muy especial de este epitelio transicional o polimorfo, llamado urotelio. Entonces recordemos, cambia la morfología de las células dependiendo del estado. Bueno, eso es todo sobre los epitelios estratificados.